Muy bien, vamos a la palabra, al mensaje del Señor. Y estamos en 21 días de ayuno y oración. Y estamos aprendiendo precisamente a eso, a darle a Dios lo primero y lo mejor. Esta práctica de dar primicias, de darle a Dios lo primero y lo mejor, fue lo que hizo Abel. Dice que él dio a Abel, el Señor le dio Abel le dio al Señor lo mejor, lo primero y lo mejor de las crías. Eran las primicias. El fin de semana pasado aprendimos cómo entrar en una zona de milagros. Y la historia que estudiamos fue la historia de Bartimeo. El día de hoy quiero enseñarte o quiero hablarte cómo el servir a Dios y a las personas activan milagros sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que Dios hace a nuestro favor no solo lo hace para nuestro beneficio personal, el Señor también lo hace para bendecir a otras personas. Si tú en este tiempo estás orando por una mayor provisión económica, el Señor no solamente te está bendiciendo económicamente para que puedas cumplir tus sueños, mejorar la calidad de vida de tu familia, de los tuyos, sino también para que puedas bendecir a otros, para que puedas ayudar a otros. El cumplimiento de tus sueños debe estar también en función de amar a las personas, de bendecir a los demás. Una empresa, quizás tienes un don, tienes un talento. Cómo el servir a los demás puede activar zonas de milagros. Así que mi mensaje de hoy lo he titulado Un milagro en un turno de servicio. Un milagro en un turno de servicio. Y vamos a estudiar la historia de Zacarías y Elizabeth. Zacarías no es el profeta Zacarías, sino quiero hablarles del sacerdote Zacarías. Y su historia la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versos 5 al 25. Por tiempo no alcanzamos a leer todo el pasaje, pero me voy a concentrar solamente en los versículos 8 hasta el versículo 13. Y dice así la palabra del Señor. Cierto día, Zacarías se encontraba, ¿qué estaba haciendo? Sirviendo a Dios. Como muchos de nosotros lo estamos haciendo, como yo lo estoy haciendo, sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando al Señor. Una vez al año entraba el sumo sacerdote. ¿Recuerdan eso en el Antiguo Testamento? Eso estaba haciendo Zacarías. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, en el lugar santo, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó, se asustó, se llenó de temor. Pero el ángel le dijo, verso 13, no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. No tengas temor, Dios ha oído tu oración. Y tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Amén y amén. ¿Qué haces, iglesia, cuando has orado por años? ¿Qué haces cuando has servido a Dios con fidelidad por años y aún así el milagro no llega?
¿Qué haces o qué vas a hacer ahora que terminemos nuestros 21 días para ver milagros? Y te encuentres en el día 22 y tú digas, no sirvió de nada. ¿Para qué ayuné? ¿Para qué me gasté la plata yendo todos los días a la iglesia y pidiéndole a Dios? ¿Qué vas a hacer? ¿Te rindes? ¿Te alejas? ¿De qué sirve? Si Dios no hizo nada, si Dios no me escucha y de repente alguien cercano te dice, Dios me respondió. Y tú, bien, gracias a Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Será que como Zacarías seguimos entrando al templo, aunque tu corazón sienta que está vacío, que está en un desierto? Y esta historia, la historia de el sacerdote Zacarías, es una historia fascinante. No leímos el verso 6, pero en el versículo 6 el escritor Lucas dice, hablando del carácter de ellos, de Elisabet y de Zacarías, dice que eran justos delante de Dios, que eran íntegros. Creo yo que eran los servidores o los voluntarios que cualquier iglesia quisiera tener. Servidores fieles, servidores justos que llevan una vida intachable, una vida correcta delante de Dios. Esos voluntarios que uno dice, yo quisiera tener esos voluntarios como los que tiene vida abundante. Wow. Pero también dice la palabra de Dios que su esposa era una mujer estéril. Y ambos, tanto Zacarías como Elisabet, eran de edad avanzada, es decir, tenían todo en contra. Y qué difícil es para un adorador fiel, para una persona que se ha portado con justicia, con rectitud, con integridad, con fidelidad a Dios, que ha caminado por años con fidelidad delante del Señor, no tener una oración respondida. Qué difícil para ellos y para aquellos que se han conducido con fidelidad no tener una respuesta de parte de Dios. Pero dice la palabra, y eso lo leímos, que un día, no en un servicio extraordinario como el que vamos a tener en Domingo de Primicias, o un domingo de visión, o un domingo de aniversario, o una celebración especial. No era un servicio extraordinario. Era un servicio normal, era un servicio regular para Zacarías. A Zacarías le llegó la notificación de que tal día, tal semana tenía un turno de servicio. Y no solamente le llegó la notificación, también le explicaron qué tenía que hacer. Y lo que tenía que hacer era que dentro de un grupo de sacerdotes iban a hacer un sorteo y alguno de ellos iba a ser elegido para que entrara al lugar santo a ofrecer el incienso a Dios. No podían entrar todos, solamente podía entrar uno. Pero más que un juego de azar, un juego de suerte, era el propósito de Dios, porque Dios había elegido ese día, ese lugar y ese momento para llevar a cabo el milagro por el que Zacarías y Elisabet estaban orando y creyendo al Señor. Y a pesar del dolor, a pesar del desgaste, a pesar del desánimo, a pesar de lo que puede producir en nuestras vidas, no tener una respuesta de parte de Dios quizás produce desierto. El sentir que a otros sí y por qué no. Eso produce dolor. Eso puede producir desierto. Pero aún en medio de todos estos desafíos, dice la palabra que Zacarías fue al templo e hizo lo que se le pidió que hiciera. Encendió
el incienso. Y en ese día, común para cualquiera de nosotros, un servicio de domingo, un servicio de miércoles, un servicio que aparentemente no hay nada extraordinario, no hay nada anormal. Pero para Dios ningún servicio es normal. Para Dios, para el Espíritu Santo, cada servicio es una oportunidad para Él hacer milagros y para manifestar su gloria en medio de nosotros. Y en medio de ese servicio regular, dice la palabra que el cielo irrumpió la realidad de Zacarías y aparece un ángel y le anuncia lo que parecía imposible y le dice: Zacarías, no tengas miedo, Dios ha oído tu oración, tu esposa Elizabeth te dará. Tu esposa Elizabeth, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Ahora, esto no lo toma por sorpresa. Juan, un hijo. Bueno, había promesa. Malaquías habla que Juan iba a hacer volver el corazón de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los padres. Isaías dice que él iba a ir delante del Mesías y que iba a preparar un pueblo dispuesto para Dios. Ellos tenían esas promesas. Pero Zacarías entendió lo que es estar en una zona de milagros. Y esto es lo que quiero que anotes aquí, iglesia. Hay milagros que no se sueltan con gritos y con lágrimas, ni con lágrimas. ¿Recuerdan la historia de Bartimeo? Hay milagros que se sueltan con lágrimas, con gritos. Pero has llorado delante del Señor y te ha pasado que aún con lágrimas tú diciéndole: Señor, por favor, ayúdame en esto. Muchas veces no pasa nada. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. A mí personalmente me conmueven las lágrimas de las personas. Y cuando las veo llorar o me hablan, yo miro la forma de poder ayudar a aliviar un poco ese dolor. Pero muchas veces no sucede así con el Señor. Y entiendo, en su infinita sabiduría sabemos qué está haciendo Él en el proceso. Pero sí he visto que hay milagros que se activan o que se sueltan. ¿Con qué, iglesia? Con fidelidad silenciosa. Y eso fue Zacarías. Todas las semanas, todos los turnos que venía, que adoraba a Dios, que iba a servirle al Señor, lo hacía con fidelidad silenciosa. ¿Cuántas veces has seguido sirviendo a Dios en tu desierto? Y el Señor hablaba a mi corazón y me decía: Dios ha visto las veces que has amado a Dios y has amado a las personas, sirviéndoles aún en tu desierto, aún cuando no hay respuesta de parte de Dios para tu vida. Y Él me ha enviado hoy a decirte lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 6, verso 10 al 11. Pues Dios no es injusto. Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo ustedes han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Amados líderes, voluntarios, Dios no es injusto. Y el Señor dice que Él no olvida todo lo que ustedes han hecho por servir a la iglesia. Él no olvida. Pero mi deseo, dice la palabra, es que sigan amando a los demás mientras tengan vida. ¿Para qué? Para asegurarse de que lo que ustedes están esperando se va a hacer realidad. Dios lo va a hacer real. Dios lo va a hacer real. Dios lo va a hacer real. Él lo va a hacer real, porque Dios no es injusto. Y Zacarías entendió
lo que tú y yo debemos entender en esta mañana. Y es la importancia de estar en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Estar en el lugar correcto, haciendo lo correcto, activa la zona de milagros. Quizás hoy tú no estás en tu mejor temporada de vida, pero estás en el lugar donde Dios quiere que estés. Estás en su casa. Y estar en su casa es estar haciendo lo correcto en el lugar correcto. Y estás activando zonas de milagros. Quizás no hay respuestas. En el caso de Zacarías, no había una respuesta de parte de Dios. Pero sabes que si había un turno de servicio. Y cuando había un turno de servicio, era una oportunidad para que Dios hiciera el milagro. Quizás en tu casa no ves el fruto. Y quiero que pienses, Zacarías en su casa, en su habitación, soñando, anhelando con Juan. Y entraba a esa habitación y oscura, fría. Y hacían el trabajo que todo esposo tiene que hacer. Y le preguntaba a mi hija, ¿ya? No. ¿Para dónde vas? Tengo servicio. Y se ponía su vestidura sacerdotal, se ponía su camiseta y con fidelidad silenciosa se iba al templo. Y quizás en su casa no había fruto, pero en el altar que había fuego, había presencia de Dios. Porque estás en el lugar donde Dios quiere que estés. Y en un día normal pasa algo sobrenatural. Lo que parecía un día de rutina ministerial se convirtió en el escenario de un milagro largamente esperado. Y yo quiero hablarte de algunas claves que hicieron de la vida y del servicio de Zacarías para activar zonas de milagros. Número 1, iglesia, quiero que lo anotes por favor. Dios no se olvida de los que sirven en silencio. Dios no se olvida. Zacarías y Elizabeth servían correctamente, vivían correctamente, pero estaban enfrentando una prueba profunda. Estaban pasando una prueba profunda. ¿Y sabes, iglesia, qué me enseña esto? Que no siempre una prueba es la evidencia de que estamos haciendo las cosas mal. No siempre. Porque estos, como eran justos, vivían como, y nadie tenía nada malo que decir de ellos. Nada. Intachables, íntegros, rectos, correctos delante de Dios. Pero no podían tener hijos. Estaban viviendo una prueba dolorosa, pero tampoco la bendición visible es la evidencia de que Dios te esté aprobando. Si Dios te está bendiciendo, no quiere decir que Dios está aprobando tu estilo de vida. Podemos enfrentar esos dos escenarios. Pero en la cultura de ellos, y muy seguramente también en nuestra cultura, la esterilidad o el no poder tener hijos era no solo señal de dolor personal, sino también era señal pública de escarnio, de reproche. En ese tiempo la bendición era tener muchos hijos. Hoy no es esa bendición. No vayas por la vida teniendo muchos hijos y dando hijos regados porque hay que tener la bendición de... No. Pero en ese tiempo sí era una bendición tener la aljaba llena de hijos. Pero ellos no podían tener hijos. Si hoy es difícil, para una pareja quizás le preguntan, ¿y para cuándo el bebé? Y lo miran chiquito como que,
¿Y por qué me pregunta eso si usted no sabe lo que estamos viviendo? Porque creen que es que no quieren tener, pero muchas veces no es que no quieran tener, es que no se ha podido. Pero ¿sabes qué veo aquí? Que el Señor no los definió por su dolor. ¿Sabes por qué los definió el Señor? Por su fidelidad, por su lealtad, por su compromiso. Y en medio de tremendo silencio, Zacarías no abandonó su llamado. Mira, hay personas que en medio del silencio de Dios, en medio del desierto de no tener una respuesta de parte de Dios, siguen sirviendo a Dios. Y esa fue la clave de Zacarías: sirve aunque no lo entiendas. Y si alguna vez has pensado, pastor, ¿de qué sirve seguir al Señor? ¿De qué sirve servir al Señor? Hoy Dios te dice: tu fidelidad no pasa desapercibida, aunque no sea aplaudida. Aunque no te aplaudan, aunque no te digan, lo hiciste muy bien. Dios, delante de Dios, lo que tú haces para Él, para su reino, no pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque tu recompensa no viene por reclamar, sino viene por permanecer. Y eso fue lo que hizo Zacarías. Permaneció, fue fiel, fiel a Dios, fiel a su familia, fiel a las promesas de Dios. Y Dios los sorprendió cuando él estaba haciendo lo que debía hacer. ¿Sabes? A veces no nos sentimos plenos y hacemos cosas para Dios no sintiéndonos plenos. Pero no hay que sentirnos plenos para poder hacer lo que Dios nos llamó a hacer. La fidelidad no se trata en sentirnos plenos para hacerlo. La fidelidad se hace aún no sintiéndonos plenos, satisfechos o con oraciones respondidas. Y aún así seguimos amando, seguimos siguiendo y seguimos sirviendo a Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso al Señor por él? Otra clave del servicio de Zacarías, número 2, tu turno en el servicio o tu asistencia al servicio puede ser el momento del milagro. Un turno más en el templo, un servicio más en la semana, se convirtió en el día más sobrenatural en la vida de Zacarías. Porque algunos pueden decir, otro servicio más. Un servicio más. Pero ¿sabes cómo nosotros vemos un servicio más? Como la oportunidad para que el Espíritu Santo haga milagros en la vida de muchas más personas. Tenemos 250 nuevas oportunidades para que Dios haga milagros en este lugar, en el nombre de Jesús. Y eso me emociona. ¿Sabes qué? Creo que mientras tú sirves a otros, Dios obra por ti. Zacarías creía que él estaba en su rutina de semana, pero el cielo había puesto ese día en la agenda como el cumplimiento profético de una promesa eterna. Ese fue el día que Dios dijo: ese día voy a hacer un milagro en Carlos. Y el Espíritu Santo viene y empieza a buscar a Carlos. Y ese día se quedó viendo el partido. Suena chistoso y exagerado, pero puede ser. Yo no lo sé, es la obra del Espíritu Santo. ¿Qué hubiera pasado si Zacarías hubiera dicho: no, ese día no quiero ir? Estoy mal, estoy deprimido, que otro sirva, que consigan a otro. Muy seguramente no estuviéramos contando esta historia. Pero es que el que es fiel, es fiel. No importa las circunstancias, se mantiene fiel. ¿Por qué? Porque es que su carácter
es el carácter de esa persona. Por eso Dios exalta el carácter de Zacarías. Y eso es lo que el Señor te dice hoy. Sigue en tu puesto, sigue perseverando. Vas 7 días en tu ayuno y tú dices, uy, no, pase, esta semana fue terrible. No, Señor, ¿para qué sigo en esto? Eso hace morcillas al diablo. Sigue en tu puesto. Tu turno no es accidental. Lo que para ti es una asignación, para Dios puede ser una zona de milagros. Y en ese momento, cuando Zacarías estaba cumpliendo su función, haciendo lo correcto, en el lugar correcto, con las personas correctas, adorando a Dios, Dios dice, te voy a sorprender. Te voy a sorprender, Zacarías. Y mi tercer punto es, Dios responde oraciones olvidadas cuando menos lo esperas. Quiero decirte algo, en el cielo no existe el archivo, no existe el archivador. Dios nunca archiva nuestras oraciones llenas de fe. Lo que tú creíste que Dios le dio a ignorar, lo que tú creíste que Dios te dejó en visto, es la oportunidad para cumplirlo en el momento exacto. No nos gustan que nos dejen en visto, ¿verdad? Uy, le conté al pastor y el pastor me dejó en visto. Uf, qué dolor. Me hirió. Pero el pastor te puede dejar en visto, pero el Rey de Reyes jamás te va a dejar en visto. Y lo que tú sientes que fue ignorado, mensaje visto, es la preparación para una respuesta que el Señor está trayendo de formas sobrenaturales. Quizás Zacarías ya no oraba por un hijo. Quizás ya, mija, ¿para qué esto? ¿Para qué eso? Ya, mire, estamos viejos. Oiga, sí. Lo soñamos, sí. Le hicimos su habitación, sí, pero bueno. Como dijo Job, desnudo salí de mi madre, desnudo miré, sea el nombre del Señor bendito. Y se colocaba sus vestiduras sacerdotal y se iba al templo a servir. Quizás muchos han renunciado a sus sueños. Y quiero contarles algo que les conté a las de la primera reunión y le pedí a mi esposa que me trajera en esta segunda reunión un cuadernito, un poco infantil, vuelto nada. Tenía 18 años cuando compré este cuaderno. Fue hace 20 años y encontré esto por allá en un archivo, en una caja guardada, por allá, escondido. Y cuando empecé a leer, el título dice, las promesas de Dios para mi vida. Y más abajo dice, mi amistad con el Espíritu Santo. Y me lo cargué y empecé a leérselo a mi esposa, porque ahí incluso escribí cómo quería a mi esposa, porque pues, Señor, mis peticiones son muy claras. Pero algo que escribí el 3 de marzo del 2007, hace 20 años. Y escribí lo siguiente, inicio del ministerio a los 18 años. Pero no solamente eso me sorprendió. Más atrás escribí algo que para nosotros hoy es una realidad y es un sueño. El 16 de diciembre del 2008 escribí Instituto Bíblico, Centro de Entrenamiento Bíblico para líderes y para pastores, preparando obreros con el fuego del avivamiento, trabajando por un avivamiento en Ibagué. Tenía 18 añitos, no tenía iglesia, era un niño porque compraba carátulas de niño, carritos. Y hoy, después de 20 años, imagínense ustedes, me encontré con ese cuaderno.
Y ahí fue donde el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo: diles que yo no archivo sus peticiones. Y que esas peticiones... Iglesia, tú puedes olvidarte de lo que oraste, pero Dios no se ha olvidado de lo que Él prometió. Y por eso me gusta escribir las promesas de Dios. Y llegó un momento, como a la mitad del cuaderno, que no volví a escribir, mire. Y mi esposa me preguntó: ¿y qué pasó? Yo le dije: no sé. Quizás, no sé, me ocupé, dejé de creer, no sé. Pero el Espíritu Santo me dijo: sigue escribiendo, porque comienzan los otros 20 años de ministerio. ¿Quieren saber cómo termina la historia de Zacarías? ¿Les cuento? ¿Les cuento el chisme? Pues imagínense que la historia termina, y lo puedes leer ahí en los versículos finales del capítulo 1, versos 23 al 25. Cuando el ángel le dice a Zacarías todo lo que Dios iba a hacer, dice la palabra que Zacarías dijo: Señor, ¿y cómo será esto? Dios respondió, pero ¿sabes qué pasó con Zacarías? Zacarías quedó mudo por su incredulidad. Tremendo. Y el Señor le dijo por medio del ángel: no vas a volver a hablar hasta que esto se cumpla. Imagínate salir de un poderoso servicio de milagro donde Dios habló, donde Dios hizo un milagro, y salir a tu casa, a tu esposa, y decirle: uy, no, yo no vuelvo a esa iglesia porque ya los dejan mudos. Sí. Pero imagínate no poder contar las maravillas que el Señor había hecho en ese lugar correcto. Pero eso le pasó a Zacarías. ¿Y sabes qué me enseña eso, iglesia? Que Zacarías no tenía voz para celebrar lo que Dios estaba haciendo, porque la duda le robó el canto que le pertenecía. ¿Y sabes qué aprendemos con esta historia que termina acá? Que la incredulidad quizás no detenga el milagro. Quizás aún con incredulidad y todo, Dios dice: por misericordia lo voy a hacer, porque es que hasta no ver, no creer, está peor que Tomás. Una incredulidad tremenda. Pero Señor, ¿cómo va a hacer esto? Señor, que un tercer, pero Señor, ¿y cómo lo vamos a llenar? A las 8, ¿quién va a madrugar? Vida abundante. Pero Señor, tranquilo, yo lo voy a hacer. Pero Zacarías se pregunta: Señor, ¿y cómo será esto? Y quizá la incredulidad no detenga el milagro, pero ¿sabes qué sí va a detener o sí va a silenciar? Tu adoración. Qué triste que por 9 meses ese hombre no haya podido disfrutar el milagro. No lo disfrutaba, no podía cantar. Quizás lo sentaron porque no podía servir, no sé, pero ya no podía adorar a Dios. No podía hacer lo que más le gustaba a él, y era servirle y amar al Señor. Quiero que te coloques sobre tus pies, iglesia. Quiero que levantes tus manos a Él. Y quiero que ahí en tu corazón puedas meditar en esta palabra. Creo que fue profundo como el Señor nos habló hoy. Quiero que pienses
en ese libro de promesas, en esa relación que tú tienes con el Espíritu Santo. Aquí está su presencia. Y que puedas decirle al Señor: Señor, hoy te damos gracias, porque tú no eres injusto para olvidar nuestro trabajo en tu obra. Muchos aquí servimos con el corazón heridos, con sueños estériles, con promesas que parecen lejanas, pero hoy nos recuerdas que tú respondes en el turno de servicio. Aviva la fe del que sirve, restaura la esperanza del que ora y no ve resultados, Señor. Y hoy, con nuestras manos en alto, Señor, declaramos que mientras te servimos, que mientras te adoramos en el templo, Señor, juntos como iglesia, también vamos a ver tu gloria. Gracias, porque en medio de la espera, en medio del turno, tú vas a hacer milagros. En el nombre de Jesús, levanta tus manos y adora.